Buenas noches. Hoy bueno, hoy había escogido yo algo para conversar, pero he tenido como que varias cosas que me han venido que creo que igual tienen relación con lo que quiero hablar principalmente y luego las voy a ir, como quien dice, entrelazando. Pero principalmente lo que vamos a hablar hoy es la magia del presente o la magia de el instante único de lo que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es lo que quiero describir con esto? O sea, yo sé que ya suena cliché y que todo el mundo ya lo decimos pero no lo actuamos, pero creo que quiero dar un poquito más eh, ese matiz, como no sé si un poquito más psicológico o más profundo de lo que quiero, a lo que me refiero. Todos sabemos, nos los han dicho siempre, debemos vivir concentrados en el presente. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la causa de todos nuestros problemas? La causa de todos nuestros problemas es tan sencillo como que buscamos la solución de todas nuestras cosas, la solución de todos los problemas que podemos tener, de todas nuestras ansiedades, en lugares donde no existen. ¿Y qué lugares son esos? Se los voy a plantear así para ver si de una forma más gráfica hacemos un poco más de clic y tenemos un compromiso más grande para trabajar esto. Si buscamos en un lugar equivocado la llave de una puerta, no la vamos a abrir. Entonces, desde que, no al principio cuando somos bebés, porque cuando somos bebés estamos en el presente, pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos convirtiendo en prisioneros de expectativas o de recuerdos. No que ninguna de las dos son malas, pero en exceso sí tienen un tipo de efecto negativo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Buscamos en dos lugares que no existen. Buscamos respuestas en las ilusiones que tenemos para proyectar lo que queremos o buscamos respuestas en experiencias de las que ya vivimos, que es el pasado. Como en ninguna de esas dos puertas que tratamos o esas dos llaves que usamos no existen, son llaves imaginarias. Cuando vamos a abrir la puerta nos damos cuenta que no tenemos la llave y entramos en conmoción, entramos en tristeza, en desesperación y en todo lo que eso conlleva. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Si estamos buscando en los lugares que no existen, nunca vamos a conseguir la respuesta. Pero ¿cuál es la parte que nos hace volar? ¿O cuál es la parte que no nos permite ver dónde está la respuesta? Lo que pasa es que hemos hecho de la vida algo tan complejo desde que existe o desde que tenemos prácticamente uso de razón. Nos hemos inventado todo, la tecnología, la medicina, la fabricación de cosas. Hemos creado muchos más problemas de los que tenemos. Que el problema es tan sencillo que no lo vemos sencillo. No podemos verlo sencillo porque hemos creado un sistema de complejidad muy fuerte alrededor de nosotros que no nos deja ver la sencillez de las cosas. ¿Cuál es la sencillez de las cosas? El momento que tenemos ahora. Si yo en este momento tuviera una crisis y yo me enfocara simplemente en esa crisis y trato de respirarla, de vivir ese momento de crisis y tratar de ver cuál es el mensaje que esa crisis me está trayendo, yo puedo ser capaz de conseguir la respuesta. No con esto estoy diciendo que si mañana tienen una crisis y hacen eso van a conseguir la respuesta, porque eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. Eso no es un ejercicio automático que uno va y dice, voy a empezar a ser consciente de mis pensamientos y mañana me voy a concentrar en esto que tengo ahorita. No sucede de esa forma, no es tan fácil. Es un proceso de conocimiento y un proceso de percepción y de autoobservación de todos y cada uno de nuestros movimientos. Pero a medida que vamos viendo esos movimientos y de que, o sea, tenemos que empezar por algún lugar, es decir, si yo me propongo hoy a ser un observador un poco más curioso de mis movimientos, ya voy a tener un compromiso y ese compromiso se va a ir elevando. Y a medida que va pasando el tiempo, yo estoy más comprometida a esa causa de conocer todos y cada uno de esos pensamientos. A medida que yo voy conociéndolos y que yo me voy abriendo a este conocimiento, yo le voy a dar la oportunidad a mi mente
de enfocarse en el momento justo, que es este que está aquí. Y cuando la mente empieza a divagar, yo voy a ser un poco más consciente, me voy a dar cuenta y me voy a, como quien dice, me voy a agarrar con las manos en la masa, brincando hacia el futuro o hacia el pasado, y me voy a dar cuenta de eso y me voy a volver a retomar el curso del pensamiento que quiero enfocar ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No lo quiero hacer muy complicado, a lo mejor no sé si lo estoy haciendo muy complicado, pero la palabra, pareciera que a veces las cosas más complicadas las entendemos mejor. Si les digo, vivan en el presente, no lo van a entender o lo van a ignorar. Entonces se lo estoy explicando un poco más como que si fuera un tejido, y un tejido tiene varias partes, y les estoy dando como que las guías de ese tejido. Lo que les estoy tratando de decir es que podemos empezar por algo, podemos empezar con el simple compromiso de una respiración y que esa respiración calme un poco nuestra mente, y un compromiso mental de palabra, puede ser un compromiso de pura palabra. Bueno, de ahora en adelante voy a tratar de ver cuáles son estos pensamientos que están pasando por mi mente. Van a fallar muchas veces, o sea, no es un ejercicio fácil, es un ejercicio que toma mucho tiempo, pero es un ejercicio que una vez, o sea, como cualquier cosa que uno empieza, uno falla al principio, igual cuando uno aprende a manejar bicicleta se cae varias veces, o está aprendiendo a manejar, puede chocar, hay dificultades, o sea, va a haber al principio una dificultad, pero mientras haya un compromiso de querer buscar esa plenitud y de vivir en armonía, yo creo que vamos a estar conscientes y nos vamos a retomar en ese pensamiento y vamos a volver a vivir en ese presente. Hay algo absolutamente claro, y eso se los puedo decir yo. Por ejemplo, ahora yo les vengo diciendo desde hace varios videos que yo estoy trabajando en una situación que, o sea, al principio ha sido muy difícil para mí, que yo por cuestiones no es el tiempo perfecto, no la puedo discutir, pero que sí me han traído mucha ansiedad. ¿Pero por qué me ha traído ansiedad? Porque yo cuando empecé toda esta situación, yo simplemente me estaba enfocando en qué es lo que va a pasar cuando yo salga de esta situación. ¿Cómo me voy a plantear yo? ¿Qué va a ser cuando salga de esta situación si ni siquiera soy capaz de ver qué es lo que esa situación me está trayendo? Entonces, el motivo de cuando uno se enfoca en este punto de aquí no es solamente disfrutar, sino también aprender. Porque cuando yo me enfoco en el beneficio de este ahora, de este momento único, puede ser una experiencia volcánica, una experiencia es una experiencia por lo general, siempre tiene mucho aprendizaje. Y no estoy hablando de un aprendizaje en un sentido muy ligero, pero en un sentido de que va más allá de los sentidos, es decir, más allá de lo que podemos percibir con nuestra mente. Digamos que, no sé, perdemos algo y caemos en cuenta que tenemos que ser menos despistados. Aprendemos esa lección. Pero cuando vamos más allá y queremos darle un análisis a la situación actual de la que estamos pasando, que va más allá de la percepción de, una lección aprendida, pero la vemos como un punto que nos va a ayudar a elevar nuestro estado de conciencia, el enfoque que le estamos dando a este aprendizaje es diferente. Y eso nada más lo vamos a lograr cuando vivo en el presente, vivo esa emoción y sobre todo vivir las emociones de mayor intensidad. Las emociones de mayor intensidad, como las de sufrimiento, enfermedad, angustia, son las que verdaderamente nos transforman. Y una de las cosas que podemos aprender, no desde el punto de vista mental, sino desde el otro punto de vista, es decir, ok, hay un punto aquí que me está dando la oportunidad de poderme transformar. ¿Cuál es ese punto? ¿A dónde voy con esto? Si antes no era consciente de ese pensamiento, ahora estoy siendo consciente. Solamente con el hecho de ser consciente de que eso está sucediendo y de que puede ir despertando tu conciencia, eso es un avance muy grande. Eso es algo, yo diría que es uno de los principales avances que hacemos cuando nos damos cuenta de eso. Y a medida que eso va sucediendo, se va abriendo más y ya no podemos parar. Entonces, por ejemplo, en esta situación que yo planteo ahora, donde he podido tener mucho, como decir, una crisis, que no he podido concentrarme bien, al mismo tiempo
me he ganado la oportunidad de autoobservarme. Y a medida que me autoobservo, no me doy tiempo a pensar cómo voy a solucionar, qué va a suceder, porque me estoy concentrando en lo que está sucediendo en mí ahora. Entonces, ¿qué es lo que estoy aprendiendo con esto? Bueno, estoy aprendiendo a buscar las llaves no, la llave es una sola llave que está en el presente y esa llave abre la puerta que va a abrir esa conciencia, que me va a permitir, que me va a dar la oportunidad de poder resolver todas y cada una de mis angustias. ¿Qué sucede? ¿Por qué vivimos en este mundo tan loco? Porque se nos dice desde pequeños que tenemos que ser capaces de hacer 20 cosas al mismo tiempo y nos venden ese concepto de multitask. Desde un punto de vista muy, digamos, físico, si estamos haciendo algo durante el día, podemos eso practicarlo. Pero si vivimos una vida de multitasking, si vivimos una vida de hacer 1000 cosas al mismo tiempo, no vamos a poder disfrutar nada. Y eso es lo que nos causa el estrés y eso es lo que nos causa todo. Porque para poder yo hacer 20 cosas al mismo tiempo, yo no estoy en el presente. Porque mientras hago una, estoy pensando cómo voy a hacer la otra. Entonces no soy capaz de poder entrar en conciencia en lo que estoy realizando ahora. Por eso es que en algunos lugares de trabajo, una persona lenta, una persona que toma el tiempo o simplemente cuando tú decides, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi trabajo, tienes que esperar porque estoy haciendo esto, eso no es bien visto. ¿Por qué? Porque hay un interés más allá del que la persona se realice como persona y pueda disfrutar el trabajo, porque simplemente hay un beneficio que va más allá de todo, que es el beneficio de ganar dinero, poder facturar más, poder seguir adelante. Y por eso vivimos en un caos. Entonces es un poco difícil poder controlar eso porque eso viene de más arriba, pero yo creo que la humanidad, poco a poco, cada uno va tomando conciencia de que tenemos que vivir una cosa a la vez. A medida que ese mensaje se vaya proliferando, vamos a ser capaces de seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Y lo hemos visto. Hay una crisis existencial horrible en el mundo y eso no es un secreto para nadie. Y la crisis existencial se debe a que simplemente no estamos viviendo en el momento en que tenemos que vivir, porque estamos desarrollando muchas cosas para llenar expectativas de trabajo, de familia, de amigos, y no estamos tratando de llenar la expectativa mía, que es ser yo primero. Y para yo ser primero tengo que hacerlo en este momento único. Después de que yo sea capaz de poder resolver eso en este momento, en el momento único, en este que existe, que no hay otro, porque los demás no existen, son imaginarios, el futuro no existe, el pasado no existe. Cuando yo soy capaz de concentrarme aquí, las cosas empiezan a fluir y lo voy a empezar a ver, y a medida que lo vaya viendo y lo voy auto observando y voy dándome cuenta de cómo la vida empieza a fluir simplemente aquí, en este momento, entonces yo voy a empezar a soltar un poco el mando de las cosas y van a ir desencadenándose muchas cosas más. Por ejemplo, hace que 2 semanas, digamos 2 semanas, yo hablé de la sincronicidad y Hoy ha sido un día de muchas sincronizaciones, demasiadas diría yo, o sea, una cosa impresionante que hasta dudé y dije, ¿será que yo haga un video de las sincronizaciones parte 1 y parte 2? Por eso fue que al principio les dije voy a hablar de vivir en el presente, de la magia del momento, pero también creo que voy a combinar otras cosas. Alguien como que estaba llamando por mi Messenger. Una de las cosas que quería combinar era esa. Quería combinar cómo en estos días de tanta tensión he podido meditar y me he comprometido, no es que es fácil, me he comprometido, me he obligado a observar el movimiento de todo lo que está sucediendo. Y ese movimiento trajo toda la sincronización que yo me pudiera imaginar hoy. Hoy fue un día muy especial, hoy 15 de noviembre, un día muy especial de mucha sincronización. Me conecté con una amiga, me mandó un link, ese link me mandó una información que ya yo había leído hace 2 días, que cuando abrí este libro hoy que empecé a leer, que son las trampas de la espiritualidad, de Cutting Through the Spiritual Material, el materialismo espiritual. Cuando lo abrí en la página, lo abrí así al azar, hablaba de lo mismo que mi amiga me había enviado. Y todo eso me puse a analizar y me doy cuenta que desde el principio del año yo estoy estudiando este tema
y este tema me está dando las respuestas de todo lo que yo vengo pasando. Pero yo no hubiese podido ser capaz de hacer eso, de esa autoobservación, si yo no me hubiese comprometido a vivir en este momento y a poder observar todas y cada una de las cosas que yo necesito resolver ahora. Entonces, no se desanimen, pero al mismo tiempo sí tengo malas noticias, no es algo que van a resolver ahorita. Toda la ansiedad que puedan estar viviendo en este momento, absolutamente toda. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los grandes maestros y esto lo he estado experimentando yo. Se lo digo desde mi experiencia, no desde el máster, porque no soy máster. Todavía hay muchas fallas, hay mucho decaimiento, pero lo puedo experimentar y he visto los resultados de esto, de esta autoobservación, de vivir en el presente. Esa es la clave de la felicidad. Esa es, no hay otra. Porque estás tan plena en este momento que no te das tiempo de poder pensar en el futuro o en el pasado. ¿Qué crea el futuro? Ansiedad. ¿Qué crea el pasado? Tal vez resentimiento. Y vivir en esos y otros sentimientos y vivir en esas dos etapas o en esos dos sentimientos o en muchos otros sentimientos que tal vez no nos ayuden a evolucionar, no nos va a traer nada y por eso vivimos en este constante pesar de cosas que nos suceden. Ahora, hay un secreto y sobre todo lo digo a las personas que están ahorita conectadas y que, por ejemplo, están desarrollando proyectos. Voy a hablar de una experiencia mía para que ustedes se den cuenta de dónde vengo. Algo muy, muy importante que se crea a través de la plenitud del presente para aquellas personas que están creando algo, que están saliendo de un trabajo, que están desesperadas porque no les gusta donde están, que están saliendo de otro, o están planeando algo, o están felices donde están, pero están creando otro. La creatividad. La creatividad es, yo diría que es la manifestación número 1 de vivir en el presente, porque luego de la creatividad, cuando tú eres creativo, estás pleno, porque puedes crear, o sea, eres autosuficiente desde ese punto de vista, puedes seguir creando una realidad plena porque estás creando desde tu conciencia. Entonces, el primer signo, de esto es la creatividad. Si estás en un proceso de autoobservación, te vas a dar cuenta cómo la cabeza te llega, o sea, es que yo quisiera, bueno, ahorita porque estoy utilizando los teléfonos, igual no se los hubiese podido mostrar, pero yo todos los días escribo piezas de cosas. O sea, yo escribí esto en estos días cocinando, que ahí tengo unas notas que se las voy a contar y las conté las escribo para que no se me olviden. Pero son destellos de inspiración muy grandes que llegan. Son cosas que llegan que no puedes ni explicar, que vienen de un lugar que uno no explica, que uno dice, ¿y de dónde me vino esto si yo nunca había pensado? Pero es que ese eres tú, ese es tu estado natural, esa es tu pureza. La pureza tuya tiene todas esas respuestas y tiene toda esa inspiración, pero no la escuchas. Uno no es capaz de escucharlo por la ansiedad que crea en las expectativas. Entonces, si estás creativo, estoy seguro que estás un poco más presente en la actualidad, viviendo lo que estás viviendo y observando más. Y esa creatividad, no sé, si estás tratando de crear un producto o algo, lo que sea, si no te concentras en este momento y lo vives plenamente con sus dificultades y con sus caras bonitas, no vas a tener la oportunidad de ser creativo. La creatividad no se crea de la ansiedad. Puede ser que seas creativo, pero al final se te va a caer, porque cuando la creas, la vas a crear desde el miedo. Claro, puede ser una persona muy inteligente con una idea muy buena y la vas a poder desarrollar, pero la vas a desarrollar desde el ego, que es el miedo, y con mucha ansiedad vas a ser creativo, pero eso de alguna u otra forma no va a funcionar. Te va a crear sufrimiento o te va a crear muchas dificultades o simplemente no vas a estar conectado totalmente cuando termines de desarrollar esa idea. Y simplemente va a ser así porque la creaste desde el miedo, no la creaste desde la conciencia plena, que es el momento completo en el que estás viviendo. Entonces, esa es una de las consecuencias buenas de vivir en esta plenitud del momento. Tu creatividad vuela, es increíble. O yo lo puedo decir porque, por ejemplo, este es el ejemplo que les quiero dar. Ustedes dirán, ok,
Bueno, no sé si se lo preguntan o no, pero yo misma me lo pregunto porque antes yo creo que no lo hubiese podido hacer. De dónde tomo yo los temas? Yo siempre se los digo para hablar con ustedes en las noches. Yo no los escojo. Yo, este, este de ahorita, es más, lo anoté porque no quería que se me olvidara. Yo estaba haciendo una sopa y estaba cortando todas las verduras y a medida que me iban cortando las verduras, yo anoté algo. Entonces, ¿qué fue lo que anoté? Una de las cosas, de las pocas cosas que yo me preocupo es de qué les voy a hablar los miércoles. Los miércoles y los domingos en inglés, bueno, yo no me preocupo y no es que no me preocupe porque yo sea la más inteligente o porque tenga todos los tópicos de qué hablar, sino porque yo disfruto tanto esto que hago que yo no me preocupo por buscar de qué voy a hablar. Yo simplemente espero que el universo, que las circunstancias de mi vida me hablen y a medida que yo vea que hay algo en lo que yo me pueda reguindar porque resonó mucho en mí, yo hablo de eso. Y cuando lo hablo desde esa energía que me conectó en el momento que vino a mi mente. No lo estoy haciendo desde el miedo. No estoy buscando en un libro qué voy a hablar hoy, no tengo tema de qué hablar. No digo que no me vaya a suceder, pero no me ha sucedido. Y no me sucede igual cuando hago mis talleres, cuando hago mis pequeñas conferencias. Yo, cuando las creo, algo que he aprendido en este camino de lo que estoy creando, es que antes todo lo creé con miedo. Muchas cosas las creé desde el miedo porque las creé con expectativas. ¿Qué va a suceder? Pero este camino que yo estoy siguiendo, tratando de ayudar a otros, de iluminar a otros, de ser una lucecita que va a prender otras luces, como decir, cuando tenemos una vela y esa vela ayuda a prender a otras velas y esas otras velas a otras velas. Simplemente esa es la intención, o sea, no hay una expectativa más allá de eso, sino de ayudar. Y yo dejo que eso fluya. Porque si yo me pongo a crear, y lo he hecho, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer... Yo puedo sentir que la creatividad baja. Entonces, yo me conecto con ese lugar mágico en mí, me permito crear una conexión en mí y esa conexión nada más se logra cuando me observo, cuando vivo en el presente y no hay absolutamente, no hay otra cosa, no hay otra respuesta para eso. Entonces hablamos de la creatividad. Ahora quiero hablar de el apego y el deseo. El deseo está muy conectado al futuro. El deseo es lo que yo quiero lograr, es lo que yo quiero obtener. Y con esto no quiere decir que uno no tenga un plan. Yo lo he explicado en otros videos. Uno puede tener planes, pero el problema del deseo es que el 90% de las cosas que deseamos es con apego. Es decir, si yo tengo un plan, yo no lo dejo. Bueno, voy a planear, voy a la playa el domingo, compro esto, hago aquí y ya. No, yo sigo y me ato a eso y ya eso no se vuelve algo bonito o algo satisfactorio, sino que se vuelve una carga. Y ese es el deseo que proyectamos en el futuro. Entonces, cuando yo hago algo, yo deseo algo, empezando que el deseo es prácticamente la causa de todos nuestros males, pero, o sea, somos seres humanos y vamos a desear cosas, porque hasta desear no desear caes en una trampa. Pero cuando lo hagamos, debe haber un desapego en ese deseo, es decir, lo hacemos, lo dejamos que el universo con su sabiduría lo vaya desenvolviendo y de la forma que suceda tenemos que aceptarlo. Entonces, cuando no vivimos alineados en el presente, deseamos con proyección al futuro y eso genera sufrimiento, porque no sabemos que eso vaya a suceder. Entonces, por eso es que yo en otros videos también he hablado mucho de eso, de la ley de la atracción y todo eso. Ok, hay que tener cuidado porque nos hacemos esclavos de una proyección y la vamos a crear desde el ego. Tienes que vivir con plenitud en este momento. Crear algo en tu mente está bien y decir, yo deseo esto, pero soltarlo, no quedarse amarrado allí. Y el otro aspecto es el attachment, o el apego que podemos tener a las cosas. Los apegos están un poco más ligados a lo que es el pasado. Memorias, personas, relaciones, circunstancias que nos traen bonitos recuerdos o que hasta nos traen feos recuerdos y seguimos apegadas a ellos. Y esa es la circunstancia donde abrimos la otra llave equivocada, tratamos de abrir la puerta con la otra llave equivocada, que es la llave del pasado. Esa llave del pasado es el apego.
Es el apego que simplemente no nos deja seguir evolucionando. ¿Y qué quiero decir con esto? Así como les expliqué que con el deseo no quiere decir que no puedan planear algo, también los digo con el apego. Eso no quiere decir que no podemos recordar el pasado. Claro que lo podemos recordar. Si existe y está la posibilidad de que podamos recordar, es porque lo podemos usar. Pero una vez más, podemos recordar cosas, podemos tener ciertos deseos hacia cosas o circunstancias de atrás, pero no nos apeguemos a ellas, no nos anclemos a ese deseo porque ya pasó y no existe. Entonces, volverse a remontar a estas circunstancias de ahorita porque es todo lo que tenemos. No existe más nada. Este lugar y este momento en el que estamos hablando es todo lo que tenemos. No existe absolutamente más nada. Así mañana planeemos lo que planeemos. No sabemos si eso se va a dar. Y como no es certero, porque no sabemos si se va a dar, eso causa sufrimiento. Todo lo que no es certero causa sufrimiento, porque no sabemos cómo es, hay expectativa. Entonces, ¿qué es lo único que no crea expectativa? Lo que estamos teniendo ahorita, porque eso es lo único que sabemos que es verdad. Y esa realidad es tan simple que nos cuesta trabajo poderla procesar en nuestra mente. Es algo como que inconcebible. Por ejemplo, cuando, no sé, si estudian ciertas cosas que enseñó Buda o el budismo Zen, ellos prácticamente todo se basa en la simplicidad de las cosas. Y son tan simples como escuchar tu respiración o escuchar o simplemente estar conscientes de las sensaciones de tu cuerpo. O sea, ¿quién hace eso? Nadie. Nosotros no hacemos eso porque es tan simple que lo ignoramos. Entonces, vivir en el momento es más simple de lo que creemos y no lo hacemos porque dudamos de esa simpleza, porque nos gusta y tenemos ese morbo de crear toda esa angustia de dificultades a nuestro alrededor. En el trabajo, en nuestras familias, en todo es difícil, todo es dificultoso. Y un niño, por ejemplo, yo tengo dos niñas. Una es un poquito complicada como yo y la otra es muy fácil. Ella todo lo resuelve fácil. Ella dice que ya quiere jugar toda la vida y de las dos, ella es una niña súper feliz, súper feliz. Pero ella es simple, ella no le pone, la otra sufre a veces un poco más porque le pone más complicación a las cosas. Y simplemente si nos retomamos y vamos atrás en el tiempo, cuando éramos bebés, cuando éramos niños, éramos felices porque vivíamos en el momento. Cuando jugábamos con plenitud y no había complicación en las cosas. Ustedes dirán, bueno, pero es que a medida que pasa el tiempo hay más responsabilidades y hay más cosas. Sí, pero no nos las tomemos en serio. Porque en realidad no vale la pena tomárselas en serio, porque todo es un juego. Todo esto, todos estos dramas son juegos. Son juegos que la vida pone porque necesitamos destapar ciertas cosas que todavía están tapadas en nuestra mente. Pero cuando las empezamos a ver como juegos, porque empezamos a vivir en el momento preciso, la vida tiene otro sentido. La vamos a ver como un juego, vamos a empezar a ver las cosas de una forma diferente. Ya las dificultades no se van a presentar y cuando se presenten simplemente no las vamos a ver como dificultades. Entonces, para retomar el tema, para sobre todo las personas que estamos creando, vas a crear desde el presente. Nunca vas a crear nada, ni o sea, cuando digo crear no solamente me refiero a crear algo, un material o algo de trabajo, no, hasta tu realidad, hasta una nueva vida que tú te puedas imaginar. Todo lo que vas a crear, toda la creatividad que puedan hacer en ti, nada más nace en el momento justo de ahorita. Porque es que en realidad en este momento la magia del universo o esa creatividad pura, plena de conciencia que es incorrupta, que es perfecta, está aquí. Y no puede existir en otros niveles porque simplemente esos niveles no existen. Entonces buscamos en lugares que no son, buscamos en lugares equivocados. Entonces esa creatividad que necesitamos para salir de los huecos en los que estamos sumergidos solamente la vamos a conseguir viviendo en el presente. Y bueno, otro tip que les voy a dar, que yo siempre lo menciono, y que ya les mencioné ahorita, es esa autoobservación, que es concentrémonos en nuestra respiración, hagamos pequeños ejercicios de mindfulness o de estar en el presente. Yo siempre les digo, por ejemplo, nos podemos quedar tranquilos unos 5 o 10 minutos, practicar durante el día
y ver, por ejemplo, estar consciente en poner la conciencia, poner toda tu atención en la palma de las manos o en la planta de los pies, o simplemente sentir tu respiración o los movimientos, no sé, de tu estómago cuando inhala, exhala. Yo sé que esto suena tonto, pero esto ayuda muchísimo porque, como les digo, estamos tan contaminados de excesos de dificultades que volver a esa esencia tan plena, pura, simple, llana, que no tiene complejidad, nos cuesta trabajo aceptarla. Pero yo les digo algo, háganlo aunque sea obligado, una semana, y se van a dar cuenta de los resultados. Me van a escribir, yo les aseguro, si lo practican una semana todos los días, 2 semanas cuando mucho, ustedes se van a dar cuenta cómo la revolución mental baja y cómo van a poder observarse, y al observarse van a estar viviendo en este momento donde están todas las respuestas. Ok. Bueno, voy a responder las preguntas, que veo unas preguntas aquí. Les quiero recordar algo, las personas de Houston, yo estoy en Houston, las personas que están en Houston, voy a hacer un taller diciembre 9, se llama Autoconocimiento y Liberación. Vamos a hablar mucho de esto que estoy hablando ahora, pero mucho más profundo. Vamos a hacer meditaciones, y no solamente voy a hablar de las meditaciones como técnicas, o sea, porque técnicas hay muchas y esas las pueden conseguir ustedes por internet, pero vamos a hacer prácticas de eso. Pero también en un sentido más amplio voy a explicar lo que es la meditación de la vida. Yo creo que en eso fallamos mucho y no explicamos ese concepto, y es un concepto que explica Krishnamurti desde un estado muy profundo, y que cuando lo entendemos desde allí es totalmente mágico. O sea, a mí eso me transformó la vida y yo quiero compartir eso con ustedes. Entonces, si van a mi página, en los eventos van a ver ese taller, Autoconocimiento y Liberación. Y de verdad que va a ser muy bonito porque, como les digo, no solamente son las meditaciones como técnicas, sino la meditación en un sentido mucho más amplio y no tan estricto. Además de todas las cosas que vamos a hablar ahí de cómo autoconocernos y qué verdaderamente significa autoconocerse. Entonces, si van a mi página, van a ver ese evento. Ahí pueden comprar los tickets, es el 9 de diciembre. Dura 3 horas, es un poco largo, pero es que vamos a hacer mucho ejercicio. Bueno, voy a responder unas preguntas que tengo aquí, que no las puedo, por supuesto que no las voy a ignorar. Y por favor, escríbanme los que quieran escribirme. Hola, Joana, ok, hola. Linda noche, ok. Vamos a ver. Ok, Kevin pregunta, ¿por qué siempre llegas hablando sobre las... no sé qué quiere decir con ese comentario. Parece que quedó incompleto. Kevin vuelve a preguntar, siempre llegas a mí en el momento indicado hablando sobre las soluciones a problemas de mi vida, el universo hablando. Bueno, es que bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y yo se los expliqué también la otra vez. No solamente la creatividad, tal vez se me olvidó mencionar eso, pero esas coincidencias que nosotros llamamos coincidencias suceden porque estamos enfocados en este momento, estamos aquí viviéndolo y empiezan a suceder todas esas coincidencias. Bueno, te agradezco mucho que te parezca que lo que he hablado te llegue, pero es que el problema no es que te llegue a ti solo, el problema es que estos mensajes que yo te estoy tratando de dar son mensajes universales que nos llegan a todos, porque todos sufrimos de los mismos males. Y como todos sufrimos de los mismos males, que es la ansiedad, que es vivir en ese altibajos de la vida, estos mensajes aplican a todo. Y cuando yo se los digo porque yo los he vivido y porque yo los he meditado y porque he empezado a ver cosas. No es que las he solucionado, pero las he empezado a ver. Y si te pones a ver, seamos negros, seamos blancos, seamos de la religión que seamos, el único motivo que tiene el ser humano es ser feliz. Eso es toda la plenitud que nosotros pedimos. Pero en este plano de existencia tenemos dificultades y tenemos cosas buenas, cosas malas. Y como tenemos todas y cada una de esas cosas, es nuestro deber concentrarnos en buscar y salir de ese sufrimiento, que es lo que Buda explicó. Cuando él vino, él dijo, yo voy a terminar con el sufrimiento que tiene la humanidad. Entonces, el sufrimiento, básicamente su enseñanza primordial es el despertar de la conciencia a través de el autoconocimiento y vivir en el momento.
Entonces, si yo llegué con este mensaje, en realidad está bien, sí, es cierto, el que tenga oídos que escuche, pero, y estoy seguro que lo tienes porque estás atento, pero más allá de eso, es un mensaje que nos llega a todos, porque como les digo, todos tenemos las mismas dificultades. Y no me estoy refiriendo a dificultades económicas, no, las dificultades existenciales. Las dificultades existenciales del ser humano es la misma en todos, no importa de dónde vengamos, que es luchar con conseguir la felicidad, luchar con eso, y no nos damos cuenta que nosotros mismos somos felicidad, pero lo hemos olvidado. ¿Por qué? Por todas las dificultades que nos hemos planteado y porque no vivimos en este momento, y el vivir en un momento que no existe no nos permite poder ver eso. Bueno, espero que eso te haya servido. Dice, bueno, Kevin vuelve a preguntar, en cuanto a las relaciones de pareja, ¿cómo diferenciar el amor al apego? Porque el apego te causa dolor. Has escuchado, por ejemplo, y eso es algo, yo digo que eso es lo más difícil. Por ejemplo, cuando yo me divorcié, cuando yo dejé a esa pareja, yo la adoraba con todo mi corazón. Pero yo fui madura en eso porque yo pude comprender que aunque yo la quería, yo no podía seguir con ella. Y tuve 10.000, como quien dice, veces tal vez que estuve a punto de volver, pero yo sabía que al volver yo lo hacía desde el apego, porque el volver me causaba sufrimiento. Entonces ahí es como uno sabe la diferencia. Claro, puede ser que si hayas perdido a alguien te está causando dolor, y eso es lógico, porque quieres a esa persona. Pero si el hecho de volver con esa persona lo haces desde el miedo, o no lo haces del miedo, lo haces desde la costumbre, desde que necesitas llenar un vacío, pero que sabes que al final te va a producir dolor o te está produciendo dolor, ahí te vas a dar cuenta que es apego y que no es amor. Porque si es amor, vas a ser capaz de estar sin esa persona. Aunque al principio te va a doler, porque somos seres humanos y produce dolor. Pero a medida que pasa el tiempo, te vas a dar cuenta que aunque quieras a esa persona, puedes estar sin esa persona. Y es lo mejor para ti y para esa persona. Y ahí es donde más o menos puedes diferenciar lo que es amor y lo que es apego. Cuando hay apego, no importa si te caen a golpe todos los días, tú quieres estar ahí. Y ahí te vas a dar cuenta que eso no es amor, sino apego. Por decir, estoy dando un ejemplo extremo. Pero, y uno vive con apego a las relaciones y a las personas por mucho tiempo y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta o sea, hacerle clic a eso. Eso tarda mucho tiempo, pero una oportunidad muy bonita de cuando uno sufre estas crisis, yo te lo digo porque a mí este despertar vino de mi divorcio, es que uno, y lo acabo de leer en el libro de Maharaji, que dice, para llenar una copa tienes que vaciarla. ¿Me entiendes? Es hermoso, eso lo leí ahorita y dije, bueno, ojalá me sirva y darlo a ejemplo a alguien, no sé cómo lo puedo conectar, pero fíjate, te lo estoy dando, para que tú te puedas volver a llenar, y cuando te digo llenar, no es solo llenar de dinero, puede ser de amor, de conciencia, de plenitud, tienes que vaciarla y volverla a llenar. No sé cuáles son las circunstancias del problema, no sé, es difícil poder explicar mejor, pero si lo estás haciendo desde el sufrimiento, si estás sufriendo, si sientes que de verdad sabes que con esa persona no deberías seguir, tienes que darte la oportunidad de vaciarla, de vaciar esa copa para que se vuelva a llenar con lo que se tenga que llenar. Y esa es la forma como lo vas a poder saber. Ok, no veo más comentarios aquí en Facebook. Si alguien más tiene comentarios, hay mucha gente conectada ahorita, entonces cuando está mucha gente conectada, como hay gente que se va conectando después, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Leo Velázquez, hola Leo. Plenitud, bueno, no sé si sigue conectado, yo creo que no, pero él hablaba de plenitud. Me imagino que era en una de las partes cuando estábamos hablando de vivir en el presente y la plenitud. Sí, simplemente eso es lo que, bueno, no tengo más mensajes. Sí, la plenitud nada más se logra con eso, y yo sé que ustedes dirán, bueno, esta loca cree que los problemas del mundo se solucionan tan fácil. Así son como se solucionan. Lo que pasa es que eso no lo captamos así, no nos damos cuenta, pero en realidad
la mayoría de los problemas que tenemos se solucionan así. Simplemente se solucionan con esa conexión, con esa esencia pura que todos tenemos, que es infalible, que tiene todas las respuestas y que simplemente el ego, el egoísmo, todos esos sentimientos que nos alejan de aquí, no nos dejan continuar en esa plenitud. Entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar aparte. Espero haberles respondido lo que pude haberles respondido y ya saben de lo que hablamos. Ok, tengo una pregunta, dice Víctor, ¿cómo aprender a soltar, dejar ir? Bueno, acción es básico, o sea, vas a tener que soltar obligándote, vas a tener que hacerlo y en el proceso, que es doloroso, porque todos soltamos con dolor, porque tenemos miles de apegos. Por ejemplo, cuando yo me divorcié, yo solté y yo solté. Y así, y me dolí, y fue, yo fui hasta terapia y yo le decía a la terapista que era como que se había muerto alguien. Y ella me decía, sí, es similar como que alguien se te murió, porque de verdad es como que alguien se murió. Y es simplemente, tienes que pasar por ese dolor. Hay una persona muy cercana a mí que está pasando por un periodo de separación. Y esa persona me decía, es que es demasiado doloroso. No puedo. Y yo le decía, bueno, te toca ser fuerte y si vas a poder y te vas a dar cuenta que en este momento tan horrible vas a conseguir una luz diferente que no la puedes ver si vuelves con esa persona y no la vas a poder ver si vuelves al otro modo de vida, porque para volver a ver esa luz vas a tener que pasar por esto. Yo sé que esa persona ahorita tiene sus caídas, porque es normal, pero está plena, total. Y yo sé que sufrió porque yo la vi sufrir y la vi sufrir mucho y prácticamente ella me decía, a veces siento que quiero salir corriendo y no sé a dónde voy. Y eso es normal. Entonces, ¿cómo aprender a soltar y dejar ir? Tienes que soltar. Te estoy dando una respuesta muy simple y tú dirás, pero es que eso no es una respuesta. Tienes que hacerlo. O sea, si tú sabes que tenerlo hay un sufrimiento, tienes que soltarlo. Porque de la única forma que puedas transformar ese sufrimiento en un aprendizaje y en algo más allá, vas a tener que soltarlo y te vas a tener que obligar y simplemente sin esperar ver lo que te trae ese sufrimiento. Y como ya lo dije, vas a tener que vaciar esa copa para que se pueda volver a llenar de algo. Esa es la única forma que lo vas a poder hacer. Leo dice, sigo pleno. Ok, qué bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Ya veo unas caritas por ahí de risa, a lo mejor se están riendo de la simplicidad de las cosas, pero es que el problema es que es simple y no lo vemos así. Todas las cosas que nos están sucediendo tienen soluciones muy simples y simplemente tenemos que ser simples. No compliquemos tanto las cosas. Esta experiencia que yo les estoy diciendo, que yo luego les voy a hablar, es que me pica la lengua porque yo quisiera hablarlo, pero no la puedo hablar ahorita. Poco a poco se va a ir desarrollando y yo sé que va a ser un material extraordinario para, desde mi vivir y desde mi sentir, poderlo compartir con ustedes. De hecho, una de las cosas que más me da tranquilidad, a pesar de que han sido momentos de mucha angustia, es saber que yo voy a poder compartir eso con ustedes y por eso tengo que pasar por lo que estoy pasando, porque lo estoy observando. Pero esta madurez de observación que yo estoy teniendo ahorita, yo no la tenía hace unos años. Y entonces, esto que tal vez me está causando cierto sufrimiento, me está dando también la oportunidad de poder yo ver y valorar cosas que si yo quiero seguir compartiendo, yo tengo que vivir esta experiencia y observarla. Entonces yo me vuelvo a centrar en mí, me desbalanceo unos días, voy a la izquierda, voy a la derecha, pero yo sé que solo en mi centro es donde yo puedo estar. Eso lo recuerda mucho una amiga mía que es coach, que la quiero mucho y ella me ha ayudado mucho.
ella siempre me dice cuando yo estoy desesperada, y me dice, toma tu centro, acuérdate del centro. Y entonces sí, es verdad, vuelvo al centro. Y cuando estoy en el centro me doy cuenta dónde estaba. Y cuando no estoy en el centro me doy cuenta dónde no estoy y dónde debo estar. Entonces, ven cómo todo es bueno. Si estás en el centro, vas a disfrutarlo y te vas a dar cuenta, ay, no estoy en los extremos. Pero si estoy en los extremos, te vas a dar cuenta de dónde debes estar. Entonces, todo es necesario para ponernos en equilibrio. Y es algo que uno simplemente tiene que trabajar. Todo esto que yo les digo y que yo les explico, esto es mucha disciplina. Pero les digo algo, no tienen otra opción. Porque si no lo hacen ahorita, van a reencarnar 1000 veces más y van a tener 10.000 karmas que quemar y van a volver y a volver y a volver y simplemente la vida se te va a hacer caótica. O sea, uno no tiene opción en esta rueda. Uno o empieza a elevarse en conciencia o la vida te va a elevar. Entonces yo creo que si uno toma las riendas del asunto y uno empieza a vivir enfocado a volver a esa plenitud, pero no porque uno quiere ser pleno físicamente o pleno económicamente, no, pleno en conciencia. Entonces las cosas empiezan a tener más sentido y la vida baja la revolución, porque ya te deja, ok, ya esta personita agarró el sentido de las cosas y ahora sí es como que se puso las pilas y va a seguir y va a continuar. Y va a seguir ese camino de despertar de conciencia. O sea, si uno no lo hace, la vida lo hace por uno. Así de sencillo. Y ahí es cuando vienen las enfermedades, y ahí es cuando vienen las separaciones, y ahí es cuando vienen todas esas cosas. A menos que uno sea una persona ya muy consciente y uno empieza a tomar ese camino. Si no lo tomas, la vida te lo va a hacer tomar. Entonces no hay escapatoria. Así que si no lo quieren hacer ahorita, lo van a tener que hacer después. No es un examen del que nos podemos salvar. Bueno, no veo más preguntas. No sé si aquí en Facebook alguien más tenga preguntas. Bueno, Víctor, ya las respondí. No veo otra. No hay gente. A veces tengo unos requests que quieren compartir la cámara, pero hoy no. Lo cual, Kevin dice ya MC. No sé qué quiere decir con esto. No tengo más comentarios aquí en Instagram. Bueno, escríbanme si tienen algunas preguntas. También escríbanme si están interesados en que yo desarrolle algún seminario. Yo estoy preparando otro seminario que hoy terminé los flyers y los voy a anunciar, pero ese es en inglés y ese es en enero. Lo que pasa es que yo también tengo que hacerlo en inglés y ese es diferente al que voy a hacer ahora. Porque yo tengo gente en inglés que también me sigue, lo voy a hacer con una persona. Pero si tienen algún interés en que yo desarrolle algún tema en algo o alguna pregunta, yo trabajo también en eso. Tuve la semana pasada algunas personas preguntándome que en Uruguay o no me acuerdo, en República Dominicana. Bueno, ahorita no tengo algo así en concreto con eso, pero ustedes me escriben con una solicitud y yo lo puedo trabajar si hay las suficientes personas y si hay todo para acomodarlo, yo lo voy a poder hacer. Les agradezco mucho su tiempo. Escríbanme, a mí me encanta cuando me escriben. No les voy a resolver el problema porque para eso están las citas de coaching que yo doy. Cuando son problemas muy complejos yo no los puedo resolver en un texto, pero sí me gusta responder sobre todo libros. La semana pasada yo respondí cosas de algunos libros que la gente quería leer y se los recomiendo mucho. Bueno, por ahorita no tengo libro que recomendar. Sí tengo, pero no los tengo aquí, no los quiero confundir. Pero si tienen alguna pregunta de algún libro, me escriben y yo se los recomiendo con mucho cariño. Bueno, muchas gracias. Vuelvan a ver el video y si tienen alguna pregunta, entonces ya saben, me pueden contactar. Buenas noches.